¿Cómo calcular el WAP? El costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital, WAP, es una media ponderada de la rentabilidad de la deuda y el capital propio. La deuda genera un escudo fiscal, por lo que se debe considerar el costo de capital contemplando el efecto de los impuestos. Ahora, el término escudo tributario no figura en nuestra legislación. Se trata, en realidad, de un término de carácter financiero. Se emplea para determinar el ahorro efectivo en pago de impuestos que el contribuyente obtiene al utilizar un determinado uso financiero, contrato u operación en general. Entonces, la deuda genera un escudo fiscal y hay que tener en cuenta para calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Entonces, tenemos el cuadro del estado de situación financiera de cierta empresa. Dentro del rubro, otros costos indirectos que aparece en el estado de resultados, 150 en miles de unidades monetarias corresponden a los gastos financieros. El impuesto a la renta es del 30% y nos piden estimar el costo de capital de la estructura financiera actual, es decir, el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Entonces, vamos a... Ya. La deuda. ¿Cuánto es el importe de la deuda? Para calcular el WAP, ¿ya? Se tiene en consideración el pasivo a largo plazo. Entonces, la deuda, aquí es igual. El importe de la deuda, según el estado de situación financiera, el pasivo a largo plazo es de 1.800 en miles de unidades monetarias, ¿no? 1.800 en miles de unidades monetarias. ¿Y cuál es su costo antes de impuesto de la deuda? Ya, también hay otro dato que indica dentro del rubro otros costos indirectos que aparece en el estado de resultados, 150 corresponden a los gastos financieros. Entonces, el costo antes de impuesto es igual a 150 entre el importe de la deuda, 1.800. 150 que corresponde a los gastos financieros. Se divide entre el importe, que es 1.800, ambos en miles de unidades monetarias. El costo antes de impuesto de la deuda es de 8,33. Capital propio. ¿Cuánto es el importe? Según el estado de situación financiera, el capital propio es el patrimonio, 4.848 en miles de unidades monetarias. Se suma y el total es 6.648 en miles de unidades monetarias. Ahora, faltaría calcular el costo de los recursos propios antes de impuestos. Entonces, del estado de resultados, ¿ya?, la utilidad neta. Entonces, verificamos el estado de situación financiera y la utilidad neta corresponde a resultados acumulados, 1.008.
en miles de unidades monetarias. 1008 corresponde al, el impuesto es el 30%. ¿Ya? Si el impuesto es el 30%, entonces lo que resta es la utilidad neta corresponde a 70%. La utilidad neta corresponde al 70%. ¿Ya? La utilidad neta corresponde a un 70%. El impuesto, un 30%. ¿Cuánto es el impuesto? Multiplicamos, ¿ya? 1008 por 0,30 que divide a 0,70. El impuesto es 432. ¿Y cuándo es la utilidad antes de impuesto? Se suma. La utilidad antes de impuesto es 1440 en miles de unidades monetarias. Ahora, el costo de los recursos propios que es igual, ¿ya? Vamos a calcular el costo de los recursos propios. Tenemos la fórmula. Ahora, también indica que la tasa de reparto es del 30, la tasa de reparto es del 50%. También es dato. Entonces, costo de recursos propios es igual tasa de reparto 50%, es decir, 0,50. ¿Qué multiplica la utilidad antes de impuestos? Que vale 1440. Y esto lo dividimos entre el patrimonio. El patrimonio es de 4.848. 4.848. ¿Está? Hay que hacer la división y obtenemos el costo de los recursos propios antes de impuestos, ¿ya? El costo antes de impuestos de los recursos propios. Se utiliza, por eso se utiliza la utilidad antes de impuestos. Hacemos la división. Tasa de reparto por la utilidad antes de impuestos que divide al patrimonio. Y obtenemos 14,85% es el costo de los recursos propios, ¿no? Ahora, para calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital, primero calculamos el porcentaje de participación, el peso. Dividimos el importe del capital propio entre total. Divido el importe de la deuda entre total. Y luego sumamos. La suma tiene que ser 100%. ¿Ya? Lo primero. Ahora sí, calculamos el costo después de impuestos. En el caso del capital propio, multiplicamos peso, porcentaje de participación, por costo antes de impuestos. Ya, ahora, recuerda que la deuda genera un escudo fiscal. Y el escudo fiscal se emplea para determinar el ahorro efectivo en pago de impuestos. La deuda genera un escudo fiscal. Entonces, calculamos el costo después de impuestos de la deuda. Peso por costo antes de impuesto por, y ahí aplicamos el escudo tributario. 1 menos el impuesto a la renta. Listo. Y luego sumamos.
y obtenemos que el WAP, el costo promedio ponderado de capital de la estructura financiera actual de la empresa es de 12,41%. Listo.